Mi padre, sintiéndose apenado por mi amor secreto de 10 años, simplemente drogó a su buen amigo, que era mucho mayor, y lo envió a mi cama. Después de despertarse, aceptó fríamente casarse conmigo. Poco después de casarse, Ethan viajaba con frecuencia al extranjero en viajes de negocios, y cada viaje duraba 3 años. Di a luz a mi hija Ava y esperé en casa a que regresara. 3 años después, cuando me enteré de que regresaba al país, abandoné un compromiso social importante y llevé a mi hija al aeropuerto para recibirlo. La hija le rogó que le diera un abrazo y él me miró con ligereza, diciendo: «Lo siento, tengo una obsesión con la limpieza». Desde entonces mi hija y yo nos lavamos las manos más de 3 veces cada vez. Los pisos de la casa están impecables, pero él todavía no ha regresado. Ni siquiera ha sostenido a nuestra hija. Hasta que vi un vídeo donde alguien le preguntó: «Ethan, ¿qué crees que es lo más feliz?». Él respondió casualmente: «La semana pasada en el extranjero, acosté a Emma y luego llevé a Julie al baño». En medio del alboroto mis manos y pies estaban helados. Julie es su exnovia con la que tiene una relación no resuelta, y Emma es la hija de su exnovia. Escuché que han estado viviendo juntos durante los últimos 3 años en el extranjero, y resulta ser cierto. Me sentí completamente desconsolada, abandoné el acuerdo de divorcio y llevé a mi hija a cancelar nuestras identidades antes de irme al extranjero. La niñera recogió a su hija del jardín de infantes y los ojos de Ava estaban hinchados de tanto llorar. «Mamá, Ava no tiene papá», sollozó, sintiéndose terriblemente agraviada. Papá prometió ir a la reunión de padres del jardín de infantes por mí, pero cuando llegó, dijo que era el padre de Emma. «Mamá, todos dicen que Ava es una niña sin padre, bú bú». Sentí un dolor agudo en el pecho mientras abrazaba a mi hija con fuerza, con los ojos enrojecidos. Quise decirle algo para consolarla, pero la actitud fría de Ethan resonó en mi mente y las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Lamento mi decisión inicial. Pensé que después de esperar 3 años, finalmente entraría en razón y estaría dispuesto a regresar a casa para reunirse con nosotras, madre e hija. No se imaginaba que todo esto se debía a que Julie había mencionado que quería regresar a su país. Sin dudarlo, compró un billete de avión, organizó todo e incluso trasladó a la hija de su exnovia al mejor jardín de infancia. El día que fue al aeropuerto a recibirlo, Ava llevaba su vestido más bonito y me preguntó nerviosamente: «Mamá, ¿le gustará a papá Ava?». Asentí con la cabeza. Ava es la única hija de papá, por supuesto que le gustaría. Pero cuando llegamos al aeropuerto llenos de emoción, vimos a Ethan sosteniendo la mano de Julie, con una niña de 3 años en sus brazos. Ava y yo nos quedamos congeladas en el lugar. Ethan me miró levemente y dijo: «Lo siento, primero tengo que ocuparme de Julie y Emma. Ustedes dos deberían irse a casa». Ni siquiera miró a Ava, pero miró a Emma con una cara llena de ternura. Pensando en esto, cerré los ojos desesperadamente. «Lo siento, Ava, todo es culpa mía. La próxima vez iré a la reunión de padres y maestros por ti». Ayudé a Ava a lavarse la cara y finalmente logré que se durmiera. Pero sus pequeñas cejas estaban muy fruncidas. «Papá, abrázame. Siento como si me hubieran pinchado el corazón con una aguja». Si no hubiera sido por ese incidente de hace 3 años, Ava no tendría que sufrir tanto. Hace 3 años mi padre, sintiéndose apenado por mi amor de hace 10 años, simplemente drogó a Ethan y lo envió a mi cama. Me quedé en shock. «Papá, ¿estás tratando de matarme?». Mi papá suspiró. «Había notado hace mucho tiempo que te gustaba Ethan, y ese chico también siente algo por ti, pero simplemente no lo dice. Ese día, después de emborracharme, todavía lo escuché llamar tu nombre. Sentí que todo era tan tedioso para los dos, ¿por qué no convertir el arroz crudo en arroz cocido directamente?». Me resistí de todas las formas posibles, pero inesperadamente al momento siguiente, todo mi cuerpo se calentó. Mi padre se rió entre dientes: «También le he añadido algo a tu bebida, así que aprecia esta noche». Entonces la puerta se cerró desde adentro. Esa noche Ethan se despertó y dijo fríamente: «Erika, me haré responsable de ti, y me casaré contigo». Pensé que una vida feliz estaba por comenzar. Sin embargo, un día, en una reunión, inesperadamente me lo encontré hablando con amigos. «Ethan, no des por sentado tus bendiciones. Erika tiene una figura estupenda, es rica y lo más importante, te ama. Disfrutad de vuestra vida juntos».
Ethan dio una calada a su cigarrillo y se burló. Al principio tuve una buena impresión de ella, pero nunca esperé que fuera una persona tan despreocupada. Solo pensar en la forma en que me drogó ese día, y me obligó a tener relaciones sexuales me hace sentir asco. Todavía no he descubierto cómo explicárselo adecuadamente y, medio mes después, consiguió una visa y se fue al extranjero. Sin embargo, esa noche tuve un hijo. Di a luz a mi hija Ava y esperé día y noche a que él regresara. Lo que obtuve en cambio fue la relación enredada entre él, Julie y su hija. En la villa vacía, el silencio me envolvió. Saqué mi teléfono a punto de llamar a Ethan para preguntarle cuándo volvería. De repente la puerta se abrió y Ethan entró con frialdad. Miró a Ava que estaba dormida y dijo con naturalidad, Emma vendrá a jugar mañana, tú y Ava deberían salir. Al encontrarse con mi mirada confusa, sonrió levemente y explicó, Emma es bastante posesiva, no soporta que otras niñas me llamen papá. Había estado conteniendo la ira y ahora finalmente explotó. Me reí con rabia. Ethan, ¿sabes quién es tu verdadera hija? ¿Tienes alguna idea de lo que le pasó a Ava en el jardín de infantes hoy? Ethan frunció el ceño ligeramente y me interrumpió. Erika, no necesito que me recuerdes esto. Hoy en el jardín de infantes, lo siento mucho, Emma también tiene que asistir a una reunión de padres y maestros. Julie y su padre se están divorciando y ella está abrumada cuidando a la niña sola. Además, antes de conocerte, ya le había jurado a Julie que nunca la dejaría sufrir. Me casé contigo como tú deseabas, pero no puedes impedirme que cuide de ella y de su hija, es lo que les debo. Ethan terminó de hablar, tiró su abrigo y fue al baño. El sonido del agua corriendo ahogó mis sollozos desesperados e impotentes. Si hubiera sabido que la vida iba a resultar así después de casarme con él, hubiera preferido morir antes que optar por someterme esa noche. Sonreí irónicamente al leer el acuerdo de divorcio que acababa de escribir en la computadora. Si no fuera por Ava, dada mi personalidad, probablemente habría pedido el divorcio hace mucho tiempo. Pero cuando pienso en cómo Ava se siente agraviada, quiero luchar por ello un poco más, no quiero que pierda a su padre a una edad tan temprana. Ava se despertó temprano en la mañana y se enteró de que su padre había regresado. Saltó emocionada sobre su pequeña cama, queriendo que tomara el dibujo que acababa de hacer para mostrarle a su papá. Los niños tienen memoria corta. Ava ya perdonó a Ethan por lo que pasó en el jardín de infantes ayer. Ava corrió feliz escaleras abajo. Pero vio a Julie y a Emma allí, y Ethan estaba ayudando suavemente a Emma a pelar una naranja. Papá, ¿quiénes son? Al ver que Ava todavía estaba en casa, Ethan frunció el ceño y preguntó ¿por qué sigues en casa? ¿Dónde está tu mamá? Ava se sobresaltó pero levantó con cuidado el retrato familiar que había dibujado durante la semana. Este era el retrato familiar que Ava había creado, pensando que se lo daría a su padre cuando regresara a casa. Estaban a punto de entregar el cuadro cuando una mano pequeña se lo arrebató con rudeza. ¡Qué cuadro tan inútil! Emma dio un pisotón y lo partió por la mitad. Ella se quedó parada allí arrogantemente con las manos en las caderas y empujó a mi hija con fuerza. Este es mi papá. Ava, todos los compañeros de clase dicen que eres una niña salvaje, que te permitió llamarme papá. Al ver a Ava tirada en el suelo llorando a gritos, entré en pánico de inmediato, ayudé a Ava a levantarse y miré con frialdad a Emma, gritándole, disculpa. Ethan frunció el ceño y dijo con tristeza, Erika, ¿por qué eres tan dura con los niños? Anoche te dije de antemano que Emma no soporta que los demás me llamen papá. Ella solo se sentía agraviada y enojada, no estaba presionando a Ava intencionalmente. Me mantuve firme, todavía aguantando. ¿Lo estaba haciendo a propósito? ¿No lo viste hace un momento? Ethan, ella acaba de llamar bastarda a Ava en su cara. Dile, ¿Ava es realmente una bastarda? Ethan dudó por un momento pero aún así persuadió gentilmente a Emma, sin mostrar ninguna intención de disculparse. Julie puso los ojos en blanco y sonrió con gracia mientras se disculpaba. Erika, lo siento mucho. Emma creció en el extranjero y tiene una personalidad sencilla. Ella dice lo que piensa, así que por favor no te lo tomes a pecho. Ella dijo esto y la niña en sus brazos se mostró aún más complacida. No me equivoqué. Todos los compañeros de clase lo dijeron, Ava es una niña salvaje. Me robó a mi padre.
Apreté los puños y miré a Ethan con frialdad. Él ya había dicho antes que era perfeccionista, y tanto Ava como yo lo habíamos tolerado complacándolo constantemente. Él está dispuesto a usar las horas extra como excusa para enredarse con otras mujeres fuera de la casa, y yo hago la vista gorda. Pero ahora no puedo tolerar que otros llamen bastarda a mi hija. Ethan, te lo preguntaré una vez más, ¿está Ava? La cara de Ethan se iluminó con desagrado, pero se burló y dijo, ¿no tienes idea de cómo se convirtió en mi hija? Está bien, hoy es el día en que Emma viene a jugar, así que no hagamos que todos se sientan infelices. Julie y su madre estaban regodeándose cerca. Ethan, sintiéndose desconsolado, levantó a Emma y dijo, ¿qué tal si papá va a comprarte algunos juguetes? Y un vestido bonito. Está bien. El rostro de Ethan estaba lleno de indulgencia. Al mirarlo de espaldas, sentí un escalofrío en el corazón y finalmente dije las palabras que había considerado incontables veces, pero que nunca me atreví a decir. Ethan, vamos a divorciarnos. Ethan hizo una pausa y se dio la vuelta con frialdad. Erika, ¿te parece divertido? Si crees que esto puede amenazarme, que así sea. Después de decir eso, se fue sin mirar atrás. Una pizca de sonrisa brilló en los ojos de Julie, pero rápidamente la reprimió y regresó para disculparse conmigo. Lo siento mucho, Ethan y yo somos inocentes. Esta persona es muy leal y cariñosa, siente pena por mi divorcio temprano, sin un padre para mi hijo, por lo que ha estado un poco más preocupado. Por favor, no te lo tomes a pecho y no dejes que esto te cause ningún disgusto. Julie agregó mi información de contacto antes de irse, diciendo que quería compensarme por la pintura de Ava. Julie, ven aquí. Ethan sostiene a Emma y la llama suavemente desde afuera. Aquí vienen. Julie los persiguió con una sonrisa radiante, y no habían ido muy lejos cuando su conversación llegó claramente a mis oídos. Ethan, realmente no deberías haber aceptado eso, solo porque Erika dijo que el divorcio fue algo del momento. Ethan se burló y hizo todo lo posible para asegurar este matrimonio. ¿Cómo podría soportar el divorcio? Justo ahora, ella era tan feroz con nuestra Emma, pero fue solo un pequeño castigo para ella. No pasará mucho tiempo antes de que ella venga a suplicarme que regrese. No pude evitar burlarme. Ethan, la gente puede cambiar. En el pasado, Erika murió imprudentemente por amor. Ahora, por mi hija, elegiré abandonarte por completo. Ava se escondió en su habitación, llorando sin control. Mamá y sus compañeros de clase dijeron que papá era el papá de Emma, pero Ava no luchó por ella. Más tarde se quedó dormida sosteniendo la foto de Ethan, mientras que yo no podía dormir en absoluto. Abrí mi teléfono y vi que Julie había actualizado sus momentos. Emma finalmente tiene el amor paternal que nos falta y que nadie puede quitarnos. Justo debajo del texto hay una foto de los tres abrazándose y sonriendo a la cámara, luciendo como una familia de tres. Casualmente le di me gusta y de repente apareció un mensaje en mi teléfono. Apareció un vídeo que me había enviado Julie, y lo abrí para ver el hermoso rostro de Ethan, cuando recién había regresado al país. Un amigo le preguntó, Ethan, ¿qué crees que es lo más feliz que has hecho? Respondió con naturalidad, la semana pasada, en el extranjero, acosté a Emma y luego llevé a Julie al baño. Con la ternura en sus ojos y los estridentes vítores que nos rodeaban, mis manos y mis pies se sentían helados. Julie compartió un mensaje en su círculo social, desde que tuvimos un hijo, ya no podemos disfrutar de nuestro mundo como pareja, solo podemos esperar hasta que Emma se duerma y luego escabullirnos silenciosamente haciendo esto y aquello. Estaba perdida en mis pensamientos cuando Julie envió otro mensaje. Lo siento mucho, solo hice clic en el botón equivocado y te lo envié por accidente. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde para retractarme. Pero, para ser sincera, ya deberías saber lo que siente Ethan, ¿no? Al principio me obligaste a casarme y te convertiste en la esposa de Ethan porque usaste medios despreciables. Durante estos 3 años en el extranjero, él siempre estuvo conmigo y con Emma. Aunque el niño no es su hijo biológico, Ethan es más considerado y cariñoso que un padre biológico. Incluso después de nuestra ruptura, todavía no puede soportar separarse de mí. No pasará mucho tiempo antes de que volvamos a encontrarnos. Erika, sé que tu familia es adinerada y no necesitas a este hombre, te aconsejo que te ahorres la molestia y te retires voluntariamente.
Después de hablar, envió otra foto. Emma está en el medio sonriendo alegremente mientras ella y Ethan besan la mejilla de la niña al mismo tiempo, luciendo como una familia feliz. Sonreí y le respondí que sí. Luego me comuniqué con mi papá por teléfono. Papá, ya tomé una decisión. Voy a llevar a Ava al extranjero para que se establezca y nos iremos en unos días. La voz sorprendida de mi padre se escuchó. ¿En serio? Pero escuché que Ethan había regresado al país. Debe haber sido difícil para tu familia reunirse, ¿está de acuerdo? Le di una sonrisa desolada y amarga y le dije que no podía lograrlo. Ya no insisto en esperar a que Ethan regrese para irme a dormir como solía hacerlo. Cuando Ethan regresó, ya eran las 2 de la mañana. Tan pronto como entró, vio la habitación completamente a oscuras y frunció el ceño. Por lo general, siempre le dejaba la luz encendida, pero esta vez se convirtió en una excepción. No solo esta vez, sino que después de eso, ya no lo molesté más. Durante 3 días enteros, no le dije ni una palabra a Ethan. Ethan parecía sentir que algo no iba bien, así que cuando regresó trajo una caja de regalo. Erika, esto es para ti. Un rastro de disculpa cruzó su rostro. Hace unos días, fue la falta de consideración de Emma, y te pido disculpas a ti y a Ava en su nombre. Mientras hablaba, abrió la caja de regalo y dentro había un collar antiguo que descansaba tranquilamente. Lo sacó y estaba a punto de ayudarme a ponérmelo. Lo evité en silencio, no tenía por qué molestarme. Había visto ese collar en el círculo social de Julie. Ella se había quejado de que estaba pasado de moda, e incluso bromeó diciendo que no querría tirarlo. Pasé junto a Ethan sin expresión alguna, sosteniendo a Ava mientras me cambiaba de ropa, y luego me fui. Me miró de reojo, se detuvo un momento y luego se quedó mirándome durante un largo rato. Hoy estás un poco diferente. ¿A dónde vas? Te llevaré. Ethan parecía particularmente atento. El espejo retrovisor reflejaba mi impecable y prolijo traje informal, mientras que antes, frente a él, yo solo había llevado vestidos que parecían delicados y recatados. Pero en los 3 años que lleva desaparecido, he creado una empresa, he asistido a reuniones sociales e incluso he arreglado la fontanería yo misma. No dependo de él. En cuanto a conducir, no hace falta, debería ser más hábil que tú. Además, hoy salí a cancelar la identidad doméstica de Ava. 3 horas después, cuando ya habíamos terminado de cancelar nuestros documentos de identificación y salimos, vimos el auto de Ethan estacionado en la entrada, con el ceño fruncido mientras me miraba fijamente. Erika, ¿qué haces aquí con tu hija? Me siguió todo el camino y cuando me vio cargando a Ava adentro, no salí durante 3 horas. Por alguna razón, sentí que mi corazón se retorcía de inquietud. Sonreí y le dije que no era nada, que mi documento de identidad había expirado, que estaba aquí para conseguir uno nuevo. ¿No estás ocupado hoy? Escuché que Julie ha estado buscando trabajo recientemente, por lo que podría necesitarte. Ethan me miró fijamente con una expresión inescrutable. Después de un largo rato se burló, Erika, eres increíble. Es la primera vez que veo a alguien alejar a su marido de esta manera. Ya que lo dijiste, haré lo que quieras. La puerta del coche se cerró de golpe y el coche de Ethan desapareció en un instante. Realmente no lo entiendo, yo los ayudé entonces porque está él enojado. Solo me enteré por el asistente de Ethan. Señora, el señor Ethan se tomó específicamente un día libre para estar con usted y el niño, ¿cómo se las arregló para alejarlo? Ahora está bien, se emborrachó por completo y salió corriendo para ver a Julie y su madre. La asistente siempre ha pensado que Ethan y yo somos una buena pareja y ha intentado con todas sus fuerzas que nos unamos. Pero ahora me río con autodesprecio y digo, gracias, pero lo dejo así. Después de todo, todavía quedan 3 días. Ava y yo nos iremos de aquí pronto. Pero nunca imaginé que el día que ayudé a Ava a cambiarse de escuela, Emma la empujó al agua, lo que desencadenó una emergencia médica. Me apresuré a salvar a Ava como un loco, solo para que el hospital me dijera que Ethan había redirigido todos los recursos médicos de la ciudad para tratar la alergia de Emma. Al ver que la carita de Ava estaba pálida, marqué desesperadamente el número de Ethan, rogándole que la salvara. Del otro lado del teléfono se oían los gritos de Julie. Parecía frenético, pero soltó una risa fría.
Erika, ¿por qué finges sentir lástima esta vez? Ava está bien, ¿cómo podría pasar algo? Ese día te acompañé, pero me rechazaste. Ahora Emma tiene una alergia severa, y como estás celosa, ¿qué trucos estás tratando de jugar? Un sabor metálico llenó mi garganta, y justo cuando estaba a punto de explicar, el teléfono emitió una señal de ocupado. Me envolvió una ola de desesperación. Pensé que Ava lloraría, pero en cambio, me miraba tranquilamente mientras respiraba oxígeno. Mamá, papá realmente no quiere a Ava esta vez, ¿verdad? Ella sonrió comprensiva y débilmente me ayudó a secarme las lágrimas. No llores, mamá, Ava ya no quiere a papá tampoco. Al final, llamé a mi papá y, usando sus conexiones, rápidamente hice arreglos para que viniera un médico de primer nivel de la ciudad vecina. Durante estos días en el hospital, Ethan no ha aparecido en absoluto. La cadena de televisión seguía transmitiendo las hazañas heroicas de Ethan al movilizar los recursos médicos de la ciudad para salvar vidas. Miré con frialdad el rostro en la pantalla lleno de preocupación. Ethan, ya que los amas tanto, te cumpliré a ti y a nuestra hija. El día que Ava fue dada de alta del hospital. Cancelé mi identidad doméstica, borré la información de contacto de Ethan, rompí mi tarjeta SIM y me fui de esta ciudad para siempre con Ava. Ethan finalmente dio un suspiro de alivio al enterarse de que Emma ya no corría peligro por sus alergias. Julie había estado muy preocupada estos últimos días y finalmente se quedó dormida. Por alguna razón, Ethan siempre sentía una sensación de vacío en su corazón. Sacó su teléfono inconscientemente y lo encendió. Pensé que después de apagarlo a la fuerza durante los últimos días, Erika inundaría su teléfono con llamadas, pero cuando lo volvió a encender, se quedó atónito. Ni una sola llamada perdida. Se sorprendió un poco al abrir nuestro chat y descubrir que todavía estaba en el aire desde hacía 2 días. Erika le suplicó que contestara el teléfono, Ava está en el hospital, necesita ayuda urgente. Ethan le lanzó una mirada desdeñosa. Él pensó que era otra maniobra de celos, pero de repente una fuerte sensación de inquietud se apoderó de él. Justo cuando estaba a punto de marcar mi teléfono, de repente escuché a 2 enfermeras que pasaban por el pasillo del hospital hablando de algo. ¿Lo has oído? El doctor Zhang, el más famoso de la ciudad vecina, vino a salvar a Ava, y todo fue gracias a las conexiones de Erika. Si de lo contrario, esta pequeña niña podría tener una emergencia repentina e incluso podría perder la vida. Al escuchar las familiares palabras, Ethan se puso de pie de repente, frunciendo el ceño mientras los detenía y preguntó, ¿por qué te escuché decir, Ava, Erika? Las 2 enfermeras intercambiaron miradas. Sí, señor Ethan, probablemente no sepa que hace un par de días, cuando movilizó todos los recursos médicos de la ciudad, había una niña llamada Ava en nuestra sucursal que de repente cayó gravemente enferma y necesitaba un rescate urgente. Originalmente todos pensaron que sin un médico la niña no lo lograría, pero afortunadamente Erika logró traer a un médico de la ciudad vecina y al final, estuvo a punto de morir, pero no hubo daño. El rostro de Ethan se puso pálido centímetro a centímetro. ¿Estás seguro de que esa niña se llama Ava? Sí. La enfermera asintió con firmeza, notando que su expresión no era la adecuada. ¿Qué sucede, señor Ethan? ¿Conoce a esa niña? En los últimos días, la movilización de todos los recursos médicos de la ciudad por parte de Ethan ha hecho que su reputación de director ejecutivo dominante sea ampliamente conocida. Incluso las enfermeras del hospital le tenían envidia, pero por desgracia, se casó joven y tiene una esposa como Julie y una hija afortunada como Emma. Ethan se desplomó en el suelo. Ava es mi hija. La enfermera se rió con incredulidad. Señor Ethan, debe estar bromeando. ¿Quién no sabe que su hija es Emma? Los reporteros de la cadena de televisión lo han dicho, usted ama tanto a su esposa y a su preciosa hija. Todos bromean diciendo que esperan renacer como su segundo hijo en su próxima vida. De repente Ethan levantó la vista. ¿Quién dijo eso? La enfermera señaló a Julie, que estaba durmiendo en la sala, por supuesto, la señorita Julie. Dijo que usted y su esposa son muy cariñosas y que usted es una verdadera esclava. Sí, esa Ava casi pierde la vida y su padre ni siquiera apareció. ¿Cómo podría ser tu hija? Con cada palabra que intercambiaban, la expresión de Ethan se ensombrecía. Casi de inmediato entró corriendo en la habitación del hospital y cerró la puerta de un portazo.
Julie se despertó, sus ojos estaban nublados mientras lo miraba. Ethan, ¿qué pasa? El rostro de Ethan se puso pálido. ¿Le dijiste a los periodistas y al personal médico que eres mi esposa? Emma es mi hija. Además, no tuve tiempo de investigar la alergia de Emma. ¿Cómo vinieron esos periodistas de repente al hospital para cubrir este asunto? Un destello de culpa pasó por los ojos de Julie y sonrió torpemente. Podría haber sido un accidente. Después de todo, todos oyeron a Emma llamar a tu padre cuando tenía dolor por la alergia, así que era natural que entendieran que yo soy tu esposa. Julie se sintió ofendida mientras hablaba, pero fingió comprender. Ethan, ¿te preocupa mucho esto? Si es así, puedo intervenir para aclararlo. Julie se enrojeció los ojos deliberadamente, fingiendo perder el tiempo mientras salía a contárselo a los demás. Efectivamente, unos segundos después, Ethan la detuvo. No era necesario. Julie sonrió triunfante. Hacía tiempo que había descubierto los pensamientos de Ethan. Ethan siempre había sido una persona a la que no le gustaba ser prominente. Si aclarara o explicara deliberadamente, solo lo avergonzaría más. Así que antes de que Emma sufriera la alergia, hizo que los periodistas se pusieran en guardia para entrevistarla de inmediato. También sabía que mientras Ethan estuviera dispuesto a tratar las alergias de Emma y movilizar todos los recursos médicos de la ciudad, la opinión pública se movilizaría. Para entonces, ya se había convertido en la famosa señora Ethan. Incluso si Erika tiene un certificado de matrimonio, ¿quién lo creería? En ese momento bastaba con contratar a algunos trolls de internet para que dijeran que Erika es la amante. Esas dos, madre e hija, tendrían que irse. Julie se desplazó repetidamente por las noticias más populares en su teléfono. Cada artículo detallaba cómo Ethan, el director ejecutivo dominante, estaba haciendo todo lo posible para salvar a su hija. Ella sintió que esta decisión arriesgada era la correcta. Julie fingió preocupación y preguntó, Ethan, ¿qué te pasa? Pareces distraído. Si me lo dices, ¿puedo ayudarte a compartir tu carga? Ethan sacudió la cabeza y suspiró impotente. Acababa de escuchar a la enfermera decir que Ava también estaba hospitalizada y había tenido una emergencia repentina. Pero no pude comunicarme con Erika, sin importar cuántas veces llamé. Esa tarde, Ethan ya no pudo quedarse quieto. Necesito volver y ver cómo están Erika y Ava. Si realmente fue una emergencia repentina para Ava, debe estar aterrorizada. Pero tan pronto como terminó de hablar, un pequeño brazo lo rodeó el muslo. Gugu, papi, no dejes a Emma atrás. Emma acababa de despertarse, su rostro se iluminó con una sonrisa mientras miraba a Ethan. Al oír que se iba, Julie inmediatamente le lanzó una mirada. Ella lo entendió al instante, estalló en lágrimas y se aferró a su pierna, negándose a soltarlo sin importar nada. Julie fingió comprender, Emma, sé buena. Papá tiene cosas que hacer, ¿puedes soltar a papá? Emma negó con la cabeza frenéticamente. No, Emma debe tener a papá con ella. De lo contrario, Emma se niega a tomar su medicina. Ethan frunció el ceño, profundamente preocupado. Al ver esto, su asistente lo consoló, señor Ethan, no se preocupe demasiado. Tu esposa te ama tanto que incluso después de que te fuiste al extranjero durante 3 años, ella voluntariamente dio a luz y crió a tu hija sola, esperando día y noche tu regreso. ¿Cuántas personas pueden mostrar tanta resistencia y determinación? ¿No será que no respondiste a su llamado? Puede que solo se enoje unos días, pero una vez que sepa la verdad, te perdonará. Ethan lo encontró muy razonable y su ceño fruncido se relajó de inmediato mientras asentía con una sonrisa. De hecho, Erika se preocupaba tanto por su hija que ya debía haberse llevado a Ava a su casa para esperarme. Al principio utilizó todos los medios posibles para casarse conmigo, y todo el estudio estaba lleno de sus diarios de amor secretos sobre mí. ¿A dónde más podía ir cuando no estaba en casa? Debí haber estado tan ocupada estos días que mi cabeza daba vueltas, perdida en pensamientos descontrolados. Pensando en esto, Ethan se sentó a descansar con tranquilidad y se dijo a sí mismo, una vez que Emma salga del hospital, volveré y pasaré un tiempo de calidad con ellos. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado una semana. Después de que el avión aterrizó, Ava y yo nos dirigimos directamente a la casa de mi papá. Había pasado suficientes años en el país y de repente quiso ir al otro lado del Pacífico para ver el mar.
Se enamoró de la vida tranquila que había allí y decidió establecerse. Me dijo, hija, tu papá es tu respaldo en cualquier momento. Pase lo que pase, siempre te apoyaré. Mi papá nos vio a Ava y a mí, y se sorprendió tanto que no pudo cerrar la boca durante un buen rato. Abuelo Ava, querido, ¿extrañas al abuelo? Por supuesto que lo pensé, mamá dijo que de ahora en adelante estaríamos comiendo y bebiendo en la casa del abuelo. El abuelo y el nieto se rieron de buena gana. Esa noche, después de poner a dormir a Ava, mi papá, con el corazón apesadumbrado, me preguntó, Erika, no era conveniente hablar por teléfono, pero ahora puedes contarme, ¿qué es exactamente lo que está pasando entre tú y Ethan? Le expliqué los detalles del asunto. Al final sonreí amargamente y le dije, papá, fuimos tercos en ese entonces y cometimos un error. A Ethan no le gusto para nada, no puedo obligarlo. Lo he intentado, me he esforzado, pero como su corazón no está conmigo, simplemente me dejaré llevar. De todos modos, mi capacidad de trabajo es fuerte. Solo denme una empresa para que la administre y puedo ganar 1 millón en un año para ustedes, así no tendré que preocuparme por criar a Ava. Mi padre lleva mucho tiempo suspirando. No debería ser así. Está claro que en aquel entonces, cuando lo intenté a ese chico Ethan le gustabas mucho, ¿cómo pudo haber resultado así? Al ver el rostro dormido de Ava, sonreí. Tal vez alguna vez tuvo un corazón sincero, de lo contrario con su personalidad, incluso si lo amenazara con un cuchillo para que se casara, no habría ido a buscar el certificado de matrimonio conmigo. Nunca dudo de la sinceridad. Pero la sinceridad puede cambiar en un instante. Al día siguiente mi padre completó los trámites de inscripción para Ava y le encontró el mejor jardín de infantes de la zona. Mi padre ya estaba abrumado por la adquisición de acciones de la empresa. Ahora que estoy aquí, él tiene un aliado fuerte y puede retirarse directamente a pescar. 2 semanas después, mientras me ocupaba del trabajo, de repente recibí un correo electrónico del asistente Chin. Señora, no sé si puede ver este correo electrónico. He intentado comunicarme con usted de varias maneras, pero todas han fallado. Sospecho que ha cancelado su identidad y probablemente ya no se encuentra en el país. No tienes idea, el señor Ethan ha estado al borde de la locura durante este tiempo. Seguí línea por línea. El asistente Chin me contó mucho sobre lo que estaba sucediendo en el país. Ethan acompañó a Emma para que le diera el alta y finalmente, se apresuró a volver a casa, pero estaba completamente aturdido. La casa, que antes estaba llena del aliento de la vida, de repente se volvió limpia, ordenada y vacía. Todas las pertenencias de Ava y mías habían sido guardadas, no quedaba ni una sola cosa. Al principio pensó que solo había llevado a Ava a un viaje corto, pero esperó, y aún así, no pudo esperar más. Ethan siempre ha sido parco con sus palabras, pero después de esperar una semana, comenzó a sentirse ansioso y tomó la iniciativa de enviarme un mensaje. Erika, ¿a dónde llevaste a Ava? Tan pronto como se envió el mensaje, mostró un error y al mismo tiempo, apareció un signo de exclamación rojo. Ethan se dio cuenta de que lo habían bloqueado. Entonces Ethan corrió al jardín de infantes de Ava para recogerla después de la escuela. La maestra del jardín de infantes lo miró confundida. Señor Ethan, ¿se equivoca? ¿No es usted el padre de Emma? Ethan se sorprendió, y solo entonces se dio cuenta del problema en el que estaba metido. Cada vez que venía al jardín de infantes antes, era para recoger a Emma o para asistir a una reunión de padres y maestros para ella. Nunca le presté atención a Ava. Ahora todas las maestras del jardín de infantes piensan que soy el padre de Emma. Ethan frunció el ceño y explicó que no, Emma es la hija de mi amiga, Ava es mi hija biológica. La maestra de jardín de infantes soltó una risita como si hubiera escuchado un chiste, mirándolo de arriba a abajo. Es realmente un espectáculo para la vista. Cada vez que vengo, asisto a reuniones de padres y maestros de la hija de otra persona. Bueno, siento que ni siquiera conozco a mi propia hija. Si alguien no lo supiera, podría pensar que estamos haciendo algún tipo de cosplay. Ava ya se había cambiado de escuela y, según su madre, se estaba preparando para establecerse en el extranjero, probablemente se fue hace una semana. Ethan se quedó congelado en su lugar, preguntando incrédulo ¿qué? ¿Mudarse al extranjero para establecerse? Parecía haber escuchado una noticia escandalosa, su cuerpo se estremeció de incredulidad. ¿Cómo podía ser esto posible?
Durante todos estos años, Erika lo había estado esperando en la villa nupcial en casa. A pesar de que había estado en el extranjero durante 3 años, solo por mis palabras, no vengas, Erika realmente no fue al extranjero ni una sola vez. Ella vive en el campo con su hija. Muchas veces el propio Ethan no podía ni imaginar cómo había logrado criar a Ava sola. Después de todo, la culpable de esa noche fue Erika. Ethan siempre pensó que esto no era suficiente, que necesitaba encontrar otras formas de castigarla adecuadamente. Pero no sabía por qué sentía un arrepentimiento que nunca antes había experimentado. Ethan se volvió loco contactando a conexiones en todas partes, insistiendo en que debía traernos de vuelta a mí y a Ava. Estos días se ha encerrado en casa. Desde que regresó al campo, Erika plancha meticulosamente todos sus trajes. Los pisos de la casa están impecables. La risa de Erika y Ava siempre resonaba en la villa. Pero ahora, la villa parecía tan vacía y silenciosa. Ethan solo sentía que la soledad y el arrepentimiento en su corazón crecían cada vez más. Ahora solo quiere hacer una cosa, que es ver a su mujer y a su hija inmediatamente. Julie y Emma han venido varias veces a buscarlo a la villa. Papá, mañana es mi cumpleaños. ¿Irás a Disney conmigo? Emma le estrechó el brazo con confianza, sin saber por qué antes la encontraba linda y vivaz. Ahora solo sentía una abrumadora sensación de fastidio. No podía evitar pensar en Ava. Cuando Emma se acostó descaradamente en sus brazos y actuó con timidez, ¿qué pasó con Ava? Ava, que carecía del afecto de un padre, parecía redonda y llorosa, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas, que constantemente aparecían en la mente de Ethan. Soy un idiota. Ethan se golpeó la cabeza. En ese momento su culpa llegó a su punto máximo. No puedo quedarme sentado esperando mi destino. Ya lastimé a Erika y Ava, necesito ir y traerlas de vuelta. Julie lloró y le cerró el paso. Ethan, dado que Erika ya decidió dejarte, definitivamente no quiere que la vuelvas a encontrar. Por favor, déjala ir. Has estado conmigo y con Emma todos estos años, ella debe haberse rendido. ¿Qué tal si empezamos de nuevo? Después de todos estos años, me doy cuenta de que todavía te amo, Ethan. ¿Podemos crear un hogar para Emma juntos? En el pasado, los llantos de Julie solo hacían que le doliera el corazón, pero esta vez, Ethan lo apartó con irritación. Si quieres un hogar, ve a buscar a tu exmarido. Tengo esposa e hijos, Julie, mantengamos la distancia a partir de ahora. Ethan vino personalmente a buscarme, probando todos los medios posibles, desde una transmisión en vivo hasta publicaciones, incluso contactando a periodistas de televisión. Me dijeron que no había ninguna madre e hija llamadas Erika y Ava en el país. Ethan sostuvo su cabeza en señal de arrepentimiento por un largo tiempo, y como si hubiera pensado en algo, de repente miró hacia arriba. Ahora entiendo. Sé dónde están Erika y Ava. Nunca esperé volver a ver a Ethan. 2 meses después, él compró un boleto de avión y apareció ante Ava y ante mí, con aspecto cansado por el viaje en el país donde me había establecido. Ava estaba equivocada. Después de no vernos durante unos meses, Ethan parecía mucho más demacrado y agotado. Me miraba con profundo afecto, incluso se arrodilló para disculparse y suplicarme que me diera la vuelta. Erika no debería haber sido tan moralista, pensando que podía comprenderte, poniéndote a prueba una y otra vez, lastimándote una y otra vez. Al principio estaba enfadada contigo por ser tan despreocupada, lo que me hacía sentir reticente y repelida, pero olvidé que me gustabas desde el principio. Erika, he descuidado a ti y a Ava durante este tiempo, y ahora me doy cuenta de lo profundo que es tu amor por mí. ¿Puedes darme otra oportunidad? Ethan temblaba mientras me rogaba. Si fuera en el pasado, no sé lo feliz que hubiera sido al ver esta escena. Durante mucho tiempo mi sueño fue casarme con Ethan y vivir una vida sencilla con él y su familia de 3. Incluso volqué todos mis sentimientos en un diario lleno de amor no correspondido. Después de casarnos, Ethan vio esos diarios y los dejó de lado con desprecio, pero yo los guardé con cuidado. Antes de poder cancelar mi identidad y llevarme a Ava al extranjero, todos esos diarios se redujeron a cenizas. Además, cuando se quemaron, ya no hubo ondas en mi corazón. Dije en voz baja, Ethan, ya he abandonado el acuerdo de divorcio, pero no importa. Mi identidad en mi país de origen ha sido cancelada,
por lo que, desde un punto de vista legal, ya no somos marido y mujer. Tú y Julie tienen asuntos pendientes, ya que te gusta ella y su hija, definitivamente puedes reavivar tu relación pasada. Aunque alguna vez me agradaste, no fui tan tacaño. Sin ti, mi hija y yo podemos vivir perfectamente. Ethan se sobresaltó de inmediato al oír esto y se arrastró hacia mí de rodillas. No, todo esto es un malentendido. Él dijo que él y Julie no tienen ese tipo de relación. No hay nada inapropiado entre ellos. No soportaba ver a Julie cuidando sola de la niña, así que la ayudé a cuidar de su hija. Quizás una vez. Yo también sentía algo por ella. Sin embargo, ahora he visto su verdadera cara. Todos esos reporteros fueron traídos deliberadamente por ella. Ahora quiere casarse conmigo, pero es solo por dinero. Erika, he visto mi corazón con claridad. Te deseo. Él suplicó desesperadamente. Pero lo empujé con frialdad. Agachándome, le pregunté a mi hija, Ava, ¿perdonarás a papá? Ava lo miró con calma y negó con la cabeza. No, Ava ya no tenía padre, sus compañeros de clase tenían razón, Ava era solo una bastarda. No importa si es una semilla salvaje o no, tener una madre es suficiente para Ava. Algo en los ojos de Ethan parecía haberse roto por completo. Sonreí y respondí, Ethan, puedes irte. Llevaba un traje impecable y elegante y miré mi reloj en la muñeca. Pronto tendría que asistir a un evento social, estaba en juego un acuerdo multimillonario. En los pocos meses que habían pasado desde que llegué al extranjero, había cerrado varios acuerdos y ganado más de 10 millones. Ethan, sin embargo, estaba ocupado buscando a su esposa y a sus hijos. Cuando la empresa se desplomó, Ethan cortó despiadadamente sus vínculos con Julie. Como resultado, Julie se vengó de él al exponer el escándalo de engaño de Ethan a su esposa mientras estaba en el extranjero. En una sola noche el precio de las acciones de la empresa de Ethan se desplomó a un nivel que ni siquiera las mayores deidades podrían recuperar. Yo estaba allí simplemente para disfrutar de la emoción. Después me sumergí de nuevo en mi trabajo. Ethan viene todos los meses y nos pide perdón con insistencia. Pero tanto Ava como yo estábamos hartos y nos negamos a verlo. Finalmente fue mi padre, que estaba pescando, quien lo detuvo. Ethan, mocoso, no la persigas más. Te di la oportunidad en bandeja de plata antes y no la aprovechaste. Ahora que te arrepientes y quieres perseguirla de nuevo, es demasiado tarde. Ethan descubrió más tarde que la razón por la que estaba decidido a ir al extranjero era por el vídeo que Julie me había enviado deliberadamente. Me lo explicó con el rostro pálido. Erika, no lo creas. Fue un malentendido, estábamos jugando a verdad o reto, eso no era real. Dijo que solo estaba cuidando a Julie y a su hija en el extranjero y que en realidad no había nada de cierto. Pero ya no quiero investigar lo que es verdad o mentira. Al fin y al cabo, eso ya no tiene nada que ver conmigo. Más tarde conocí a un socio muy compatible en el mundo de los negocios. Hace poco que salimos, pero rechacé su propuesta de matrimonio. Le dije que no tenía intención de volver a casarme. Le pregunté a Ava si le gustaría tener un nuevo padre. Ava me miró con picardía, aplaudió y dijo riéndose, si es un tío, me gustaría que fuera mi nuevo papá. Y esta escena fue presenciada por Ethan, cuyo rostro palideció mientras se iba con una sonrisa amarga. Después de que se fue, la niñera me entregó una carta. Dijo que era de Ethan. Mi padre preguntó con curiosidad, ¿qué dice ahí arriba? No lo miré, simplemente lo rompí en pedazos y lo tiré a la basura. Ya no importa. 2 años después me enteré de que Ethan ya no podía sobrevivir en el campo, había tenido un accidente automovilístico inesperado y algunos decían que se había vuelto un vegetal. Algunos dicen que había apuñalado a Julie y había terminado en prisión. Tampoco seguí la verdad. Porque ya no importa tampoco.